¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Manuel Espinosa Jarquín y Adolfo Hurtado Díaz, un poco acerca de la reunión que hubo este fin de semana en Estados Unidos, Washington, de la llamada diáspora nicaragüense. Bienvenidos al programa. Me puse a buscar yo para empezar qué cosa era la diáspora, y la diáspora principalmente la identifican o la relacionan con el exilio judío. Incluso se habla del exilio judío de España en el siglo XVI, o de España, el exilio de judíos de España en el siglo XVI. Pero más se refiere a la dispersión de judíos por el mundo. Luego hacen en las definiciones hacen una aclaración diciendo que que diáspora es todos los que están regados por el mundo que pertenecen a una misma etnia o religión. Pero bueno, este fin de semana en los Estados Unidos se reunieron nicaragüenses, principalmente de los que viven en el exterior, con algunos nicaragüenses que están en Nicaragua para tocar la situación de Nicaragua, y entre sus conclusiones está que el gobierno actual de Nicaragua debe desaparecer, para dar paso a un nuevo gobierno de transición, dicen. Entonces, no sé, a ver, ustedes, ¿qué información han recibido, qué han visto de esta reunión? Bueno, como Adolfo comienza con A, que sea él el que inicie, ¿no? Mira, yo mayores informaciones está un poco limitado en cuanto a qué es lo que hay, ¿verdad? Yo no he tenido así como fuera de las intenciones de crear un gobierno, digamos, que sea reconocido fuera de este gobierno y un movimiento internacional para el cambio de situación en Nicaragua, pero a mí lo que me llama la atención, tal vez me llama la atención dos cosas que realmente me preocupan de este esfuerzo. El primero es que el esfuerzo es hecho por un grupo de nicaragüenses, los de Nicaragua, que estando en Nicaragua nunca han montado ningún mecanismo de diálogo con su sociedad. Entonces ellos salen afuera a buscar una legitimidad que no han encontrado en el país. Y eso no lo veo yo como una solución. Creo que más bien es mantener la naturaleza del problema en Nicaragua, que tiene que ver justamente con esa incapacidad de volvernos comunidad, ¿verdad? El segundo punto que a mí me preocupa en el posicionamiento es que seguimos en una estrategia que sigue pareciendo el quítate tú para ponerme yo. Es decir, seguimos planteando, o por lo menos este grupo sigue planteando, que el problema es de personalidad. Es decir, yo soy bueno, el otro es malo, y entonces quito al malo, y como yo el bueno, las cosas tienen que estar solucionadas. Y ya en diversas ocasiones, en las conversaciones que hemos tenido, hemos venido señalando de que lo que hay es una crisis del sistema político, una crisis vinculada a una cultura política que yo he venido denominando de postcolonial, que justamente una de sus características siempre es buscar esas legitimidades de afuera. Entonces, si no hay mecanismo a lo interno del país, ves que realmente establezcan un diálogo de para dónde queremos ir, es solo darle larga al conflicto. ¿Ves? No lo veo yo como un mecanismo de solución, ni siquiera siento yo que le dé una mayor legitimidad al esfuerzo que ha estado haciendo, digamos, este grupo para una transformación política que hasta cierto punto es cuestionable. Manuel. Bien, te agradezco nuevamente por invitarnos a tu programa.
En este caso, este tema, me parece a mí que ellos viven rayando en lo inconstitucional. Por un lado, les gusta cantar y recitar en términos de democracia y libertad, pero la forma ilegal, ilícita con la que ellos proceden y sus patrocinadores es más que evidente, pues. Se trata de aquella, vamos a decir, persona que, apoyando lo que expresa Adolfo, que solo tienen una intención de quítate tú para ponerme yo, han logrado escapar de la justicia nicaragüense, se trasladaron al extranjero, les están permitiendo, que también es ilegal, organizarse para seguir delinquiendo y buscando cómo realizar X o Y acciones en contra de la estabilidad de la nación. En principio, políticamente no son nadie. Están tratando de nacer, de crear una especie de embrión político que venga inclusive a competir con partidos políticos ya estructurados, ya registrados, y por ende la vía rápida y fácil de acceder al poder. Nosotros tuvimos ese formato en los años 80. Y como siempre surgen muchas organizaciones, dentro de ellas hay muchos intereses y muchas divisiones. Entre estos, por lo menos, 3 de ellos están tipificados como ser los hijos predilectos, o los candidatos predilectos, o los agentes predilectos de los norteamericanos. Que si es Félix Maradiaga, que si es ahora la señora esta Granera, y no me acuerdo el otro porque son tan conocidos que se te olvidan rápidamente, ¿verdad? Entonces están buscando de una manera ponerse en la visual, llamar la atención de los nicaragüenses que están en los Estados Unidos, sobre todo, conseguir plata, financiamiento, para que los mantengan a ellos y su organización, y con esta plata hacer política nacional desde allá, fuera de la ley, fuera del alcance de la ley, y como siempre, pues, azuzando, atizando, engañando, mintiéndole a la gente que muchas veces fácilmente se caen en su red de mentiras y les van a procurar la llegada de ese gobierno que ellos tanto sueñan y tanto añoran. En sí, ese es el fin de la diáspora. Y vas a ver que no es raro que se organicen en los Estados Unidos como están allá, o en países vecinos como ya lo están haciendo. Pues hay muchas organizaciones que se están aglutinando para crear una imagen de una oposición en el extranjero muy fuerte, muy organizada, con capacidad, pues, de derrocar al gobierno. Mira, tal vez, si me permitís un poco poner el dedo en el ojo. Yo realmente estoy preocupado porque este modelo de actuar, primero, no es nuevo, ¿verdad? Y tampoco es de uno de los lados. Yo creo que hay, por ejemplo, aquí entre digamos, los que hemos venido conversando, e inclusive algunos que has estado entrevistando, como Bautista Lara, como Bautista Lara, por ejemplo, hace mucho énfasis en el tema de la legalidad. ¿Ves? Como que si este gobierno realmente respetara la legalidad. Es decir, banderas del partido en todas las instituciones públicas, eso no es legalidad. Policía partidizada, eso no es legalidad. El tema de los funcionarios públicos obligados, porque son obligados a ir a rotondear, eso no es legalidad. Entonces, si vos venís haciendo eso como gobierno y estás pidiendo que el otro respete la legalidad y la institucionalidad, eso es como predicar moral en calzoncillo. ¿Ves? Porque vos no tenés, digamos, como una
como una licencia para vos sí romper la ley y los otros no. Fíjate que ahora estamos horrorizados porque a mí realmente me preocupa un montón esta actitud insistente de ir a buscar hacia afuera esa legitimidad que no podemos conseguir hacia adentro. Pero Daniela, quien subió el 19 de julio en la tarima, fue al canciller de Venezuela y el otro de Cuba, para que dijeran que él tenía un gobierno genial, ves, y que los malos eran los otros. ¿Qué diferencia hay entre estos cancilleres de Venezuela y Cuba hablando bien de Daniel y esta gente en la diáspora hablando bien de ellos? Nada, es la misma cultura política que no le permite darle la cara al pueblo como tal y solucionar una comunidad para todo. Entonces, además, la revolución del 79 fue posible porque se hizo la misma estrategia. Si esta gente que anda en esa diáspora lo que anda haciendo es repitiendo la estrategia que en el 77 dio cierto. Ve una campaña política donde se forman los 12, ahora se le llama Alianza Cívica o Unión Nacional Azul y Blanco. Se dejaron a los partidos políticos afuera, igual que en aquel entonces. Hubo una campaña mediática, igual que en aquel entonces. Se buscaron los reconocimientos de afuera, igual que en aquel entonces. Entonces, si estamos haciendo lo mismo, igual que en aquel entonces, y si llegamos a un colapso, como parece que estamos empujando la situación, el problema es, en 30 años vamos a estar igual. Porque lo que hay que cambiar es la cultura política. Y en eso la Alianza Cívica y este gobierno han sido un rotundo fracaso. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, dice el dicho. No, pero ahí me voy a un asunto. Es decir, el hecho de que uno se tire al abismo no implica que el resto debamos de tirarnos al abismo. Me parece a mí que por ahí hay que irla pensando. Si uno se tira el rojo, no significa que yo voy a tirarme el rojo también. Pero si el que se tira el rojo es el policía. ¿Por qué el ciudadano de a pie no va a tirarse el rojo? Pero es que no implica. Es decir, si yo soy respetuoso y digo ser respetuoso, no tengo por qué tirarme el rojo, aunque sea el policía el que se tire el rojo. No, pero es que tampoco es eso, porque mira, Adolfo encontró un espejo en el reflejo del agua, pero no puede agarrar el espejo, ¿verdad? Está luchando contra una imagen que yo no sé cómo se lograron o la lograron extrapolar en su cabeza y la está repitiendo. Mira, ¿cuál imagen? La imagen la del rojo. Sí. Ajá, okay. Mira, para que el Frente Sandinista llegara de nuevo al poder en las elecciones del 2007, la militancia sandinista participó en esa acción política electoral, ¿verdad? Miles de militantes se movilizaron en el concepto de la conquista del voto y la defensa del voto, ¿verdad? Entonces, ahora vos tenés un partido que ganó el poder. ¿Cuál es el problema? De que yo como militante o vos o cualquier otra ande o ponga una bandera en una institución. Que es prohibido. Espérate. Al final, el producto del trabajo del gobierno va en pro de los beneficios de toda la nación. Eso no te quita nada. Es como cuando vos pones en todas las instituciones del gobierno, en los años neoliberales, estaban las grandes fotos de todos los presidentes que estaban ahí, y ellos también tenían una línea política, ¿verdad? Entonces no tiene nada. Yo, por ejemplo, en mi carro ando por tantos años una banderita de Jesús del rescate de Rivas, de Popoyapa, ¿verdad? El otro anda en su carro una banderita del frente, vos andás una del Barça o del PLC o de la Alianza. No tenés por qué agarrarte de ahí. A ver si entiendo. Es decir, el gobierno sí puede violar la ley poniendo banderas partidarias y además obligar a sus trabajadores a ir a la rotonda ahí va la otra. Sin ningún permiso, porque el gobierno jamás ha mostrado que ha sacado permiso, que ahora le exige a los otros que lo saquen. Ahí va la otra mentira grande. Yo no sé cómo la compra. Pero ahí, Adolfo, ahí me parece que
A ver, yo creo que paga por comprar el hecho de la presencia policial en una manifestación progubernamental implica que has tomado en cuenta la policía para esa manifestación. Es decir, porque si de otra manera no habría ahí presencia policial. Bueno, hay permiso. Yo nunca he visto que hayan sacado ningún permiso. Yo no he visto el gobierno diciendo, mire, la oposición tiene que sacar. Dice, pero acordate, aquí, y eso acordate que por ejemplo, el 23 de abril, el COSEP realizó la primera marcha. Lunes 23 de abril realizó la primera marcha. Ajá. Y hubo una solicitud de permiso. Hubo una solicitud ante la policía para la realización de esa marcha, estableciendo una ruta y demás. Una aclaración. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Manuel ha planteado y con lo que Bautista Lara también planteó, que hay que seguir las reglas y hay que seguir las normas. Absolutamente de acuerdo estoy en eso. Yo no voy a cuestionar eso. Lo que estoy cuestionando es todas las partes tienen que seguirlas. Todas las partes. ¿Ves? Entonces, el problema es cuando vos sos autoridad, todavía estás más obligado por el tema de la necesidad del ejemplo. Volvemos al caso de la policía. Si un policía se cruza el rojo, lo más seguro es que el resto de los ciudadanos también lo van a hacer. Sí, vos ves al policía que anda sin casco en la moto, por ejemplo. Eso es, ves el policía sin casco en la moto. El ciudadano también va a creer que puede andar sin casco en la moto. A él lo van a multar, al policía no. Pero obviamente en el momento en que vos multás al ciudadano porque no andaba el casco, como no lo andaba el policía, y no multás al policía, hay una degradación en la legitimidad. Es decir, vos como ciudadano pasás a creer cada vez menos que las reglas son verdad. Entonces, si vos como institución y como gobierno te da las libertades que los otros se dan, terminas degradando la institucionalidad. Bueno, vamos a hacer pausa. Estamos conversando con Adolfo Hurtado Díaz y Manuel Espinosa Jarquín. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. A propósito de la reunión de la diáspora, estamos conversando. Vamos a volver al tema de la legalidad, pero antes quiero tocar un tema al que se refiere la diáspora. La diáspora básicamente, habla de cambiar el gobierno, pero dice que para ello es necesario, y una de las funciones o una de las tareas a las que se están dedicando es a que en Estados Unidos y otros países como Costa Rica, especialmente Honduras y Guatemala, se pronuncien y presionen a Nicaragua, y llevar esa misma presión a organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, y sus organismos de derechos humanos. Básicamente por ahí han planteado ellos las tareas principales que tienen como diáspora. Es decir, lograr, como decía Adolfo, desde afuera presión para el gobierno de Nicaragua. Mira, Adolfo es millonario y tiene mucha plata para estar comprando tanta mentira y rumor de los golpistas, la oposición. Con eso de los ejes que siempre manejan, que si te obligan a ir a la rotonda, que si poner la bandera en las instituciones, todo eso, todas esas cosas, te lo juro, no sirve más que para calentarle la cabeza a la gente, cuando la verdadera preocupación debe ser otra, pues, de construcción de este país, y cómo tener un desarrollo tangible que se vea, pues. Qué interesante, mira, la gente va a Estados Unidos comúnmente, mira esa caravana de hondureños que tienen que peregrinar en busca de mejores posibilidades, porque esos mismos países donde ellos están buscando que nos critiquen, que nos sigan criticando en el seno de las organizaciones internacionales, no le pueden cubrir las necesidades básicas a sus propios ciudadanos. Y esa cifra de 4.000, 3.500, 350 que ya llegaron, de 3.000, de 4.000 hasta 15.000, se va a seguir ampliando.
esa gente llega a buscar trabajo, esa gente llega a buscar qué hacer para enviarle a los que dejan atrás y poder y ayudarles a que sobrevivan. Estos llegan a hacer política porque están pagados. Estos tampoco tienen la suficiente cantidad de dinero para mantenerse en el extranjero y hacer contrarrevolución. Desde ahí hay que analizar quiénes son y cuáles son sus propósitos y el alcance de sus propósitos. Pues, diáspora también se usa en términos analíticos para lo que se hace muy de mañana, lo que amanece y por ejemplo, este término está también acuñado a organizaciones que pueden trabajar desde afuera con un fin X hacia adentro. En este caso, no sé si vos has visto quiénes están ahí y quiénes están tratando de aglutinarse. Los mismos, y no me voy a cansar de decir, los mismos que han estado viniendo a propiciar ese cambio de régimen que es lo que los Estados Unidos han propiciado en el extranjero. Pues, lo mejor que se puede hacer aquí o es contrarrestarlo y no reconocerlo como ninguna unidad política válida que deba ejercer peso en el desarrollo político de este país. Sí. No. Vamos a ver, tal vez sería bueno hablar de Nicaragua, porque creo que Manuel no vive aquí. Y él no consigue realmente conocer gente que es obligada a ir a la rotonda, en el margen del tema de la ley. Y hay un problema ese es un problema. Ese problema es de bolas, porque fíjate que no es de bolas. Yo tengo un montón de amigos míos conocidos obligados ahí, pero no importa. Mira, yo te digo una cosa, yo conozco a militantes que desearan que realmente a muchos que están gozando de ese puesto de trabajo, que no son sandinistas, le insisten que a no que vayan. Son sandinistas. Y sin embargo hay una orientación que no se les debe de insistir. A los que no son sandinistas. Sí, hay una orientación. Pero te digo, yo tengo amigos que me dicen, mira hombre, esta gente están ahí desde tales y tales gobiernos y no les exigen, ¿verdad? Ajá. Y ellos con inconformidad te dicen, nos gustaría que les exigieran, pero hay una orientación que no se les debe, no se les debe exigir. Pero él compró esa, yo no sé cuánto pagó por comprar esa mentira, y entonces sus amigos se la vendieron, y entonces él dice, asegura que se les exige. Volvamos a la realidad. Volvamos a la realidad, que parece que los secretarios que medio nos perdemos. Mira, los secretarios políticos se incomodan, dicen, cuando les dicen, miren, exíjanle, no podemos, porque, o sea, no es una orientación, pues no es un objetivo. En la realidad, ¿para qué quieres llevarte a gente que no van a estar ahí por fe? Mira, el sandinismo es una corriente de pensamiento. Bueno. Que la lleva y la carga quien quiere pensar así. Sí. Entonces, es como que vos estuviste en la guerra, ¿para qué quieres estar con gente que no va a pelear a la hora del combate? Y te van a dejar solo o se te van a correr. Mira, no tiene lógica alguna. Pues. Inútil de fe y de mala información. Y yo creo que centrémonos en el tema de la diáspora. Fíjate que ha cambiado muchas cosas desde el último colapso a este nuevo colapso. En estos últimos 40 años realmente han cambiado un montón de cosas. Y fíjate que entre las cosas que más han cambiado es la relación de la sociedad nicaragüense con los hermanos lejanos, como le dicen en El Salvador. A tal punto que cuando yo era pequeño, a finales de los 70, si algo sucedía de manera definitiva, la expresión que se ocupaba era de viaje. Ay, se cayó el vaso y se quebró el vaso, de viaje. Se me cayó el agua toda, se te cayó de viaje. De viaje significaba algo que se perdía definitivamente. ¿Ve? Creo que por primera vez en la historia de Nicaragua eso ha cambiado. Es decir, por primera vez en la historia de Nicaragua la relación con estos hermanos lejanos se mantiene de manera estructural, al punto, por ejemplo, que el 80% del sector turístico son hermanos lejanos. Es decir, nosotros decimos, hemos prosperado en los últimos
15 años en nuestro sector turístico, pero en realidad son estos hermanos lejanos que regresan. ¿Ven? A diferencia de El Salvador y de Guatemala y de Honduras, el grueso de estos hermanos lejanos tienden a ser profesionales. ¿Ve? O sea, no son las personas de a pie como en El Salvador y Guatemala, rurales, que no tienen, no, hemos ido expulsando el capital social, por decirlo de alguna manera, ¿ve? Y gran parte del capital económico que tienen vida, inclusive en las mismas relaciones económicas que tiene Nicaragua con el exterior, sobre todo con los Estados Unidos. Yo creería, ¿ve? Es decir, que este gobierno no puede volver a caer en la trampa otra vez, como cayó en el diálogo que bloqueó la Alianza Cívica, porque el diálogo lo bloqueó la Alianza Cívica. Daniel Ortega dijo, vamos a ir a un diálogo, y la Alianza Cívica fue la que dijo, esto no es un diálogo. ¿Ve? Y yo creo que hubieron errores políticos de parte del gobierno, porque hubiera tenido que orientarse hacia decir, era una gran oportunidad de abrir un diálogo nacional que no se ha tenido en 30 años, ¿verdad? Y se volvió a perder, como se perdió en 2007, como se perdió en el 90, es decir, como lo hemos perdido una y otra vez. La situación de estos hermanos en la diáspora es un buen momento como para decir, mira, hay que conversar, porque los que los tiene a ellos afuera y los llevó a ellos afuera es la misma vieja cultura política postcolonial que ha llevado a este nuevo colapso. Pero no todos, Adolfo, porque es decir, a ver, yo estaba pensando ahorita que estabas hablando de eso, finales de los 70 principalmente, y la década de los 80, la migración ha sido política, o fue política. Siempre es política. Y después, a partir de los 90, la migración hacia Estados Unidos se convierte en una migración económica. Sí, pero no tiene la misma relevancia ni el mismo peso que ha tenido las migraciones políticas. Las migraciones políticas estructuralmente han sido de mucho mayor relevancia que las económicas. O sea, si uno compara los números de migración, porque fíjate que la migración económica en Nicaragua es prácticamente hacia Centroamérica. Costa Rica prácticamente absorbe por lo menos 2/3 de esa migración. Pero de económica. Los profesionales de los que vos hablabas, esos son los que se van para Estados Unidos. Mira, muchos de esos que vos estás señalando, sobre todo de los 90, son profesionales que tuvieron la oportunidad de ir a estudiar afuera, en todos lados, porque en los 80 se fueron tanto en el bloque socialista como en Europa Occidental, y los mismos Estados Unidos salieron y volvieron y se encontraron una economía igualmente tradicional, sin innovación, económicamente súper deprimida, tan deprimida que 40 años después el PIB per cápita sigue siendo 20% menor de lo que era 1977. ¿Ve? Entonces, es decir, no los hemos conseguido retener, porque no hemos conseguido generar un modelo de desarrollo inclusivo. Inclusivo es inclusivo para todo el mundo, porque no es que para los pobres regalándoles techo les hemos dado ningún modelo inclusivo. ¿Ve? La falta del desarrollo de una economía social y una inteligencia de mercado para la economía social es una de las grandes carencias que este gobierno durante 11 años ha tenido. Entre eso y regalar techo hay un mundo de diferencia. ¿Ven? Entonces, yo sí creo. O sea, el egoísmo pujante que toda la oposición, vamos a decir, degradada entre el egoísmo de la iglesia, el egoísmo de la burguesía, la ignorancia de todos estos, como a mí me da risa ese término, todos estos puchitos que están en el extranjero, creando toda una imagen de una gran diáspora, ¿verdad?, que aglutina a todos los nicaragüenses en el extranjero, pero que también te ha absorbido. Mira, hombre, la historia de desastres naturales de este país, más la historia de la guerra,
de las guerras en este país, de la inestabilidad social, han contribuido a toda una ola migratoria económica en muchos años, ¿verdad? Y ahora se quiere tipificar como una ola migratoria política. Mira, hombre, en política no hay que andar discutiendo tanto. Hay posiciones, agrupaciones opuestas que tienen que tener en la sociedad un peso relevante. Entonces, ahora ellos quisieran no haber hecho la gran barbaridad que hicieron en el primer día del diálogo. Ahora hasta ellos la critican de que no era así, que se perdió la oportunidad, que pero que hay que hacer el diálogo. El otro día apareció un escrito ahí, ¿verdad?, de alguien quien dice, bueno, existen otros problemas de la sociedad, de la gran mayoría de la sociedad, del pueblo, pero eso vamos a dejarlo para después. Ahorita es dialogar. Ahorita es rápidamente cambiar la ley electoral, rápidamente cambiar el Consejo Electoral, rápidamente hablemos de elecciones, rápidamente veamos quién es el que va. Y viene Adolfo con ese, vamos a decir, no sé si llamarlo egoísmo comprado, ilustrado, no sé qué, y a decir de que el techo que le dieron, las láminas de zinc que le dieron, el bono solidario no es importante. No es cierto. La realidad de cada quien es la realidad de cada quien. Si yo fuera el que necesita esa casa para el pueblo, ¿verdad?, si yo soy el que necesito ese plan techo o ese bono solidario o lo que sea, eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa que venga un yanqui nuevo, embajador, no me interesa si el del COSEP es el que quiere ser el presidente o si el otro quiere aumentar su fortuna, eso no me interesa. Me interesa que me den salud, me interesa que me den educación, me interesa, porque esos son los zapatos de ellos. Es un modelo político. Entonces, no lo puedes criticar, espérate, no lo puedes criticar, ¿sabes por qué? Diciendo que es malo patrón mozo, está genial. No puedes criticar porque nadie le ha dado atención. Mira, hombre, ¿por qué esa gente recibe una casa para el pueblo? ¿Vos has reparado en la historia de esa persona, esa familia, por qué no pudieron, años atrás, tener una vivienda decente? ¿Por qué ellos no han podido comprar esas láminas de zinc que les han dado por miles? ¿Por qué? ¿Y por qué los que han pasado no se los han podido dar? Entonces no le puedes decir a ellos, a esa gente, que no saben, mientras unos van a hacerse una gran cena navideña, que ya están pensando cómo van de shopping a Miami, que van a estrenar, uno se regala una pantalla plana, el otro se regala un carro, donde hay vivienda, hermano, que ese día van a llorar padres y madres porque no le pueden dar una cena digna a sus hijos. ¿Y vos crees que van a andar pensando en la democracia y en las libertades el canto de sirena que te vienen a cantar esa diáspora, todos estos golpistas, cuando lo que quieren es meterte en un modelo neoliberal esclavizante que vas a continuar con los 17 años de neoliberalismo? Vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Pero es que tocaba un tema, Adolfo, que es el tema de la inclusión y la exclusión. Y en mi opinión, hacerlo más patromoso. No, hay que erradicar el modelo para que sea todavía más. A ver, tengo que ir a la pausa. Yo lo que digo es que en el modelo de inclusión y exclusión, lo que está proponiendo la diáspora va dentro de la misma línea de exclusiones, de exclusiones y no de inclusiones. Pero, especialmente, en realidad, hay logros reales tangibles, especialmente porque muchos de los que están afuera han vivido afuera todo este tiempo y no van a regresar a Nicaragua, no tienen mayor interés en regresar a Nicaragua, es decir, no hay, justamente porque fueron por razones políticas o razones económicas, y tienen 20, 30, 10, 5 años de estar ya establecidos en Estados Unidos principalmente y no tienen pensado volver a Nicaragua porque no tienen pensado volver a Nicaragua. Entonces, el modelo que ellos están planteando va dentro de la misma línea, me parece a mí, de
y Adolfo lo decía, quitar a uno para poner al otro, pero no cambiar nada, simplemente cambiar cara. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. A ver, creo que estaríamos de acuerdo si decimos, o si yo digo, que no se está planteando un nuevo modelo. De ninguno de los dos lados se está planteando un nuevo modelo. Es decir, desde hace décadas, el modelo político de Nicaragua, la idea es continuarlo tal cual está. Lo único es cambiar a uno por el otro. Esa es la única propuesta que se ha hecho. Quitar al presidente Ortega para poner a alguien más en su lugar. Venir. A ver, voy a echarle un poco de sal a la herida, porque él cree que vive una revolución, pero déjame un poco relativizar la revolución en la que él vive. Fíjate que la única gran diferencia entre este gobierno, estos 11 años de gobierno, con todos los gobiernos anteriores, es que este gobierno decidió asumir las responsabilidades sociales. ¿Ves? Que del Estado que se había negado a partir del consenso de Washington, lo cual es un cambio importante, ciertamente. Pero de ahí a ejecutar como ONG sus programas, con una visión como ONG, sus modelos de desarrollo, como te decía, no tenemos una economía social. ¿Pero por qué como ONG? Es decir, ONG es la contraparte del gobierno. Porque yo voy a regalar techo, lo puedo hacer como CRS, como Caritas o como gobierno. El gobierno lo hizo como Caritas. Y este necesita techo, le llevo techo. El gobierno necesita sentar las bases para una integración social y un desarrollo sostenible. Eso no lo hizo. ¿Ves? Es más, el gobierno al final terminó haciendo lo que los acuerdos internacionales en materia de cooperación venían señalando. ¿Ves? Unos estados nacionales que tenían que ser más responsables, que tenían que tener una planificación presupuestaria y una planificación ejecutoria más clara, y que la cooperación iba a tener que entrar ahí. Y además, como se dijo en 2006, ya Nicaragua ya es un país de renta media, entonces ahora va con créditos en vez de dinero regalado. Eso no es revolucionario. Eso no es ninguna transformación. Y tan no hay transformación que a 8 meses de conflicto político todo el drama se ha transferido a lo económico y estamos a punto de colapsar en lo económico y en lo político. Pero eso tiene que ver con el modelo económico que nosotros seguimos, que es un modelo que han criticado desde hace mucho tiempo los economistas. Un modelo prácticamente de exportación a los precios que te ponen los mercados internacionales. Nosotros no ponemos precio absolutamente. No, y entonces eso nos lleva a un modelo que es total y absolutamente dependiente. Sí, pero pudimos haber hecho un nuevo desarrollo rural que no se hizo. Se pudo haber generado una plataforma de diálogo social que no se hizo. Yo más que decir no se hizo, Adolfo, quiero ser muy positivo y decir no se ha hecho. Porque tenemos la oportunidad. Bueno, estamos a la puerta del colapso. Yo creo que el que se haga o no es lo que va a decir si tenemos colapso o no. O sea, Adolfo oscila en un vaivén, ¿me entiendes? Entre lo fantástico, ¿verdad? Y lo negativo, lo pesimista. Mira, menos mal que reconoció, ¿verdad? Algo de lo que se ha hecho. Él está metido ahí con el cassette de la ONG, que producido bajo una estrategia de política exterior a nivel global, el formato de la ONG, pero que al final aquí lo que hicieron fue nada, enriquecerse. Grandes, vamos a decir, montos, supuestos de cooperación, asesores carísimos extranjeros, casas carísimos para esos asesores extranjeros, grandes salarios, grandes salarios para esos directores y administradores de la ONG. Pero Adolfo lo que ha planteado, Adolfo lo que ha planteado es que justamente los ONGs estaban haciendo eso y para poderlo justificar te daban 4 semillas, ¿verdad? Y que justamente de alguna manera eso es lo que el gobierno hizo. No, aquí la diferencia está entre el impacto. Hay 0 impacto, ¿verdad? Aquí hay un impacto.
Y el impacto vos también lo mirás Fueron más en el rendimiento de la economía que hasta el 18 de abril estábamos presentando. Impacto vos lo ves cuando te dicen, ustedes ya superaron cierto nivel, ¿verdad? Y esto no lo necesitan. Pero además te voy a decir, aquí la cooperación se corrió. La cooperación se corrió y aquí el formato, el desarrollo de la economía nacional fue muy diferente. Y no es porque recomendaciones de uno y otro van a venirle a decir qué manual va a utilizar para gobernar el gobierno. Sí, estoy diciendo, el sandinismo es una corriente de pensamiento que va dirigido hacia no solo la defensa de la soberanía nacional, sino para el desarrollo del pueblo. Mira, toda llamada a la izquierda, unos no consiguen con el término, luchan por erradicar la pobreza, por superar la pobreza, ¿verdad? Por crear esas bases en un modelo del mundo capitalista. O sea, no podemos venir en ese marco internacional, en ese modelo capitalista global que impera, de la noche a la mañana venir a hacer transformaciones radicales. No vas a construir el socialismo real de la noche a la mañana, ¿ya? Entonces muchos eso no lo comprenden. Hay que caminar, y había que caminar en el filo de la navaja, y todavía con este modelo, donde los poderes, las palancas de poder, las mantienen algunos, tanto a nivel global como a nivel local, algunos centros de poder. Pero no puedes hacer transformaciones. Te pregunto, Manuel, ¿debía Nicaragua caminar hacia el socialismo? Espérame un segundo. Espérame un segundo. Ganaste en el 2007, ¿verdad? ¿Cuántos países socialistas había en el 2007? Básicamente Cuba y China. Sí, Venezuela. Y caminar, vamos a decir, con el formato que existía durante el periodo, vamos a decir, del 17 al 91. No, pero mi pregunta es decir, el camino que debíamos de llevar era el camino no había un modelo. Y que hay un modelo, espérate, de orientación cristiana, de orientación socialista y de orientación solidaria. No existe ahí la fórmula capitalista, ¿verdad? El capitalismo es todo lo que te rodea. Y tenés que tener nueva forma de pensamiento. Pero ahí no existe, en el enunciado no existe. Sin embargo, en la práctica, acordate que la práctica fue el diálogo tripartito que benefició al gran poder económico aquí en Nicaragua en los últimos 11 años. Es que no puedes ir en contra de ellos inmediatamente. O sea, es más, les diste el beneficio hasta de su propio enriquecimiento con las posibilidades que trajo este gobierno en materia de, vamos a decir, inversión de capital y posibilidades de comercio. No podés transformarlo de la noche a la mañana. Además, conociendo la trayectoria de tu país, de desastres naturales, guerra y ese mismo formato que no termina de cambiar. Quiero llegar al gobierno, ¿verdad? Vos estás ahí, pero yo quiero estar ahí, no sé lo que vos sabés, pero quiero estar ahí. Pero además de eso, quiero ganar más que vos, porque está la cultura del vivir bonito, pero para ellos, no para el resto, no hacer nada del resto. Y aquí lo que hace falta es una cantidad de información y comunicación, ¿verdad?, de lo que se está haciendo, inclusive para los amigos sociólogos, que no están manejando ni la cifra ni los resultados. Y entonces se sorprende de que todo ese gran logro económico el 18 de abril se vino abajo. ¿Cómo no se te va a venir abajo? Si lo que te montaron no fue ninguna piñata. Vos parecés aparato de propaganda, maje. Y además hablar de un país que solo en tu cabeza existe. Y yo diría que es el de Doña Rosario, nada más. Porque te voy a decir, tuvieron dinero y lo usaron a discreción. ¿Ve? Yo te reconozco de que tuvieron resultados, como muy buena ONG, tuvieron resultados de que se preveían que no se iban a tener en materia del hambre, en materia de la pobreza, pero no fueron cambios estructurales, no fueron cambios sostenibles. Y en materia política se desandó. 11 años de políticas turberas, 11 años sin haber corregido las deficiencias de los mecanismos de diálogo a nivel comunitario,
Eso es lo que realmente degradó la situación. Si la situación actual no es porque hay 4 gatos alucinados diciendo a este gobierno andate, esto es una reunión porque yo voy a ir, no. Esos gatos alucinados, lo que ellos aprovecharon fue la degradación de la legitimidad de este gobierno, porque este gobierno ha sido incapaz de dialogar con la sociedad, incapaz de establecer un diálogo nacional de largo plazo, incapaz, como cualquier otro gobierno, igual que cualquier otro gobierno. Pero él habla como que, sí, las ONG se fueron y la cooperación se fue. No, estaba anunciado desde 2004 que se iban a ir. Desde 2005 el arreglo internacional era que la vaina venía vía crédito. Los fondos de Venezuela vinieron a ocupar esos fondos. Y tampoco no es que, nosotros sí somos una maravilla. Hicieron cosas bien. La otra vez lo dijimos en un programa. Cosas económicas bien, cosas sociales bien. ¿No llegaron a los estándares de suficiencia? No llegaron a los estándares de suficiencia. Y en materia de gobernabilidad fueron un desastre. Y siguen siendo un desastre. ¿Por qué? Porque siguieron profundizando el problema de la corrupción en el sistema electoral, al punto de que sí, formalmente yo quedé para el 2021, sí, es verdad, formalmente, pero nadie te cree. No, ahora, pero eso, espera, Manuel, voy a la pausa. ¿Eso justifica de alguna manera el hecho de decir, bueno, hay que quitar a este gobierno y poner uno nuevo? Voy a la pausa, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, no en esta mesa, sino en el ambiente. Hay 2 propuestas, la propuesta el gobierno se queda, la propuesta hay que quitar al gobierno. Es decir, esas son las 2 voces que están sonando. Pero son las dominantes, no es lo único que está sonando. Pero esas son las que tienen fuerza, digamos, las que suenan más fuerte. Y cobertura mediática. Y especialmente cobertura mediática. Y son un desastre también. Me gustó que le llamó a la diáspora que estaba alucinando, ¿verdad? Eso es correcto. Mira, el gobierno se queda porque es constitucional. El gobierno se queda porque están haciendo lo que no hicieron los otros durante los tantos años que estuvieron, y con los amigos de plata que tuvieron y no se lo dieron. Mira, aquí algo es muy importante. Aquí había un sistema de cooperación que era de armonización y alineamiento. Entonces, ellos distribuían la cooperación a su gusto y antojo, aquellos la recibían a su gusto y antojo, y cero impacto mínimo. Vino el gobierno y les comenzó a poner orden, porque a los cooperantes también hay que ponerle orden. Y se les puso una A encima, apropiación, ¿verdad? Vamos a ver que ustedes están enviando, para qué lo estamos enviando, vamos a ver que realmente se haga para eso. Ya no les gustó, pero sí eran arrechos a decirte después, mire, nosotros a ustedes les mandamos tantos millones, denme un aval del gobierno. Dice, pero ¿dónde entraron? ¿Y dónde están reflejados? ¿Cómo te va a estar justificando aquí asesores de 30,000 y pico de dólares y más? Y a estos directores que se ganan tanto, directores de ONG, ¿por qué te lo va a avalar? Vamos a ver, si vas a meter aquí una plata, va a ser para que tenga impacto en esta sociedad. No le gustaron, se fueron a África, ¿verdad? A sus grandes programas de comida por trabajo, pues a nivel de esclavitud. Esa es la historia real de la cooperación aquí. Como también yo propongo que esa cooperación, bajo la fachada de democracia y libertad y cursito de gobernabilidad, también tenga que examinarse, ¿verdad? Y si esa cooperación es para que toda esta gente venga a delinquir, a desestabilizar el país, la patria, debe ser cortada. Y todas esas agencias y ONG golpistas también deben de ser cerradas. Mira, aquí vos querés desarrollo. Aquí lo que se necesita es más orden y más legalidad. Quieren, porque él habla como perdedor electoral. La realidad, cuando alguien pierde, respetuoso que ni sabe cuál es mi posición. Lo acabas de decir. Cuando alguien pierde, es que la ilegalidad electoral, la vez pasada estaban llamando a no votar, ¿verdad? Procuraron el no voto.
Y entonces gana uno. Ilegalidad, no hombre, vayan a buscar, yo siempre digo, cómo llenar todo un tendido electoral, pongan en cada mesa, completen a nivel nacional y después vengan a decir si fue legal o fue ilegal. Porque también, mira, nunca les haya el hoyo. Es increíble hacer, construir de la nada, ¿verdad? Construir con un nuevo formato, de una manera diferente, teniéndolos ahí, manteniéndolos ahí, cargando hasta con ellos, facilitándole las cosas, pero cuando ya ellos ven que ya construiste, ya tenés algo bonito, entonces hay golpe de Estado. Privatizo, como hicieron en los 90, privatizo, me quedo con este botín y me enriquezco más. Cero programas a la sociedad, cero programas de desarrollo. Mira, China, no termino de cansar diciéndolo, sacó de la pobreza a 500 millones de personas. Y la hizo con orden, con disciplina, con estructura de la sociedad. Esos retos económicos no se dan de la noche a la mañana, pero para un formato que se llama comunismo de mercado, por lo que preguntaba sobre el socialismo. Son corrientes de pensamiento, son modelos económicos, formaciones económicas, sociales, que sí generan desarrollo. Pero y mira, no metiéndonos al modelo electoral de Nicaragua, en las últimas elecciones, las municipales. Seguro que no votaste la vez pasada. Fíjate que voté por Daniel. Ah, bueno, pues. En las últimas elecciones. Yo no sé por qué lo confunden tan rápido. Porque tengo un montón de amigos sandinistas que han tenido que salir huyendo de este país porque fueron acusados de golpistas o fueron acusados de traidores del partido. Claro, mentiras, amigos sandinistas. Los sandinistas no huyen. De traidores, fueron acusados y les volaron balas en su casa. Ve, entonces, es decir, hay un problema en el sistema político. Hay un problema. Pero a ver, hay un problema que han reconocido todos aquí, que es, digo, no aquí en esta mesa, sino aquí en este país, que es el tema del modelo electoral nicaragüense. El modelo electoral nicaragüense, en las últimas elecciones, la OEA sacó una serie de recomendaciones que el gobierno aceptó y armó un calendario, negoció con la OEA un calendario de trabajo para llegar a reformas del sistema electoral nicaragüense. Ahí estamos claros que hay un reconocimiento que el sistema no estaba funcionando óptimamente. ¿Y dónde funciona? Que no estaba funcionando óptimamente. Entonces se dijo, vamos a trabajar sobre esta línea. Sin embargo, en la mal llamada mesa de diálogo, se dijo que eso no se debía ni siquiera de hacer, ni tomar en cuenta. Porque están apurados. La desconocieron. Las intenciones son otras. O sea, las intenciones no son democráticas. Las intenciones son económicas. ¿Ya? La del gobierno. La de tu golpita, amigo. ¿Y la de tu gobierno también? No, claro, es constitucional. Súper constitucional. Sí, mira, les decía que hay un marco, ¿verdad?, establecido que se está haciendo. No, debe ser ya, te dicen en el escrito del otro día. Rápido, cambiemos la reforma, ya, rápido, cambiemos el consejo, ya. Quieren repetir lo mismo, alcanzar los mismos objetivos, ¿me entiendes? Pero ahora con una tonalidad de calma. Y cuando les decías a ellos que no, que aquí ni nadie se baja y todos nos quedamos y va a ser en el 2021, se descompensan rápido, ¿me entiendes? Y entonces están buscando un nuevo formato como desestabilizar. En 1977 Somoza decía que se iba hasta el 1981 porque él había sido electo y que era legítimo y tenía un montón de cantantes diciendo mira por qué no te vas, te quedas. Mira por qué no lo oía. ¿Sabes lo que? Sí, fíjate, ¿sabes por qué es importante eso? Porque Somoza, al igual que este gobierno, no entendió que lo que estaba enfrentando era una crisis del sistema político. Y no tenía él cómo estabilizar el sistema ya. Y lo insistió y se buscó enemigos externos, y batalló contra enemigos externos del sistema, porque él era desarrollista, él sí venía mejorando la vida de la gente, porque la vida de la gente también venía mejorando en la última década, pero él enfrentó una crisis del sistema político. Ahora lo que nosotros tenemos es una crisis del sistema político. Y en el último intercambio de monólogos que tuvimos justamente en este programa, igual que ahora, que también sigue siendo un intercambio de monólogos,
se señaló que si era un problema de unos golpistas, una vez ellos controlados, que hace un mes o dos parecieran estar controlados, las cosas iban a volver a la normalidad. Y yo señalé en ese momento, está bien, si son golpistas, eso va a volver a la normalidad. Pero si la crisis del sistema político, la situación va a seguirse degradando. Y la situación sigue degradándose. Es fatalista. Y va a seguir degradándose. Fatalista completamente. Vamos a ir allí a la Avenida Bolívar para que veas que todo el mundo está en otro feeling ya completo. Mira, quien piensa en fatalismo, yo creo que ni siquiera se atreve a bañarse en la mañana. Porque piensa que el agua le va a dar resfrío y después se va a enfermar y va a terminar con una neumonía. No, hombre. Esta gente se fueron huyendo, se fueron, vamos a decir, dejando a aquellos que convencieron, a los que inclusive los empujaron a que hicieran tanto acciones de terror y violencia, y están ahí haciendo su rejuego político. Allá a quien les crea, ¿verdad? No tienen cabida alguna si no se organizan en un marco constitucional para un proceso electoral que debe ser en el 2021. El pueblo y la militancia está diciendo debe ser en el 2021, nada de adelantar nada, ¿verdad? Porque no podés caer en un rejuego, ¿verdad? No podés caer en un rejuego y hay que pensar en, vamos a decir, tiempos de paz, Navidad, la Purísima, todo eso, estar escuchándole ¿cómo diría yo? Los deseos insanos de toda esta mal llamada diáspora, porque la diáspora tiene un concepto, como te digo, más suave, más positivo, y esto le están dando un tono que no merece, ¿verdad? Hay normalidad en el país, hay perspectivas de crecimiento, claro, de recuperar ese crecimiento. Parece cuenta de chiste. Y no están llegando los cruceros. Bueno, en fin, 1 hora de programa. Quiero agradecerle que hayan estado con nosotros emitiendo sus opiniones, cada uno acerca de esta situación. Esperamos que el programa haya sido de provecho para nuestros amigos televidentes. La próxima lo vamos a calentar. Bueno, espérame, antes de salir, me dijiste que querías un segundito. Okay. Ahí lo vamos a calentar después del programa. Dale, va. Gracias a nuestra amiga, amigos televidentes, por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.